Mi esposa me fue infiel durante meses, llevó a su amante a la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo, y cuando intentó hacerme quedar como el villano. Mi esposa y yo llevábamos juntos 11 años, 8 de casados, 2 hijos, uno de 7 y otro de 4. Todo parecía normal desde fuera. Teníamos una casa en las afueras de Raleigh, Carolina del Norte, 2 perros, un SUV familiar y una rutina de vida que, si bien no era de película, tenía estabilidad. Y eso para mí era importante. Venía de un hogar roto, así que siempre hice lo posible por ser presente, predecible, firme. Nunca pensé que lo que ella quería era lo opuesto. Las cosas empezaron a cambiar a comienzos del año pasado. Detalles pequeños que, si no estuviera tan metido en mi rutina de trabajo y responsabilidades, quizás habría notado antes. Dejó de reírse conmigo como antes. Empezó a dormir del lado opuesto de la cama. Salidas con amigas que antes no existían. Y una noche, simplemente no volvió hasta después de la medianoche. Dijo que se había quedado a dormir en casa de una amiga porque habían bebido demasiado. No discutí. Le creí. Quise creerle. Pero eso fue el comienzo del cambio. La gota que derramó el vaso fue una simple contraseña. Un día quise poner una caricatura para los niños en su laptop. Estaba cerrada con una clave distinta. Ella nunca había cambiado esa clave en años. Siempre fue la misma. Cuando le pregunté, me dijo que el sistema se había reiniciado y que tuvo que poner una nueva, pero que ya la cambiaría. Nunca lo hizo. La dejé pasar por varios días. Hasta que una noche, mientras ella dormía, agarré su celular. Sí, lo hice. Nunca antes lo había hecho en todos los años que estuvimos juntos. Pero esa noche, algo me decía que lo tenía que hacer. Y ahí estaba todo. Conversaciones archivadas, mensajes en Messenger y en Instagram con alguien guardado como M. Fotos, memes, bromas internas. Y sobre todo, mensajes que no dejaban dudas. Te extraño, pienso en ti todo el día, cuando estés con él, recuerda que eres mía. Me dio un vuelco el estómago. Lo peor no fue el engaño. Lo peor fue ver cómo hablaba de mí como si fuera un obstáculo. Como si yo fuera un mueble viejo que estorba en medio de la casa. Ni siquiera enojo sentí al principio. Fue como una punzada en el pecho que se quedó ahí, fija. No la desperté. Me fui al cuarto de huéspedes y no dormí nada. Al día siguiente me fui a trabajar como si nada. Pero esa noche, cuando volvió del gimnasio, la estaba esperando en la sala. Le dije que necesitábamos hablar. Se hizo la sorprendida. Le pregunté si me estaba siendo infiel. Dijo que no. Le dije que había visto los mensajes. Se quedó en silencio. Después se sentó, me miró sin lágrimas ni arrepentimiento, y dijo la frase más cliché y más destructiva que alguien puede soltar: no es lo que piensas. ¿Qué carajos es, entonces? ¿Un club de lectura secreto con contacto físico incluido? Le pedí que se fuera de la casa esa noche. Se negó. Me dijo que los niños no tenían que ver eso. Y es cierto, pero el daño ya estaba hecho. Los niños no tienen que ver el engaño, pero ya vivían con la mentira. Desde entonces, he estado documentando todo. Guardé los mensajes, tomé capturas de pantalla, abrí una carpeta en Google Drive con pruebas. No lo hice por venganza. Lo hice porque sabía que esto iba a ir para largo y que ella iba a intentar cambiar la narrativa. Siempre lo hacen. Siempre hay una historia alterna donde el esposo se volvió frío, o distante, o controlador. Siempre hay una excusa para justificar la traición. Y yo me negué a que la historia de mis hijos se construyera sobre una mentira. Después de esa noche en la que descubrí todo y la confronté, la casa se volvió una especie de campo minado. No importaba lo que dijera, cómo lo dijera o incluso si no decía nada. Todo era tensión. Ella se movía por la casa como si nada hubiera pasado, pero yo la veía diferente, como si una máscara se le hubiera caído. Y detrás no había nada. Ningún intento real de disculparse, de remediar. Solo silencio o frases sueltas tipo: necesitaba sentirme viva de nuevo o no planeé que pasara, simplemente sucedió. Claro. El tipo con el que me estaba engañando no apareció mágicamente. No fue un tropiezo, fue una decisión, y otra, y otra. No fue un accidente, fue una construcción. Días, semanas, meses de decisiones que ella tomó sin mí. Mientras yo llevaba a los niños al pediatra o armaba muebles nuevos para la casa, ella estaba con otro, hablando de futuros juntos, de que algún día no tendría que esconderse más. Por un tiempo, tratamos de mantener la rutina. Por los niños, decíamos. Pero en el fondo era como jugar a que nada había pasado mientras todo olía a podrido. Yo dormía en el cuarto de huéspedes. Ella en nuestra cama, con los niños corriendo por la casa como si nada fuera distinto. Y eso fue lo que más me destrozaba, como mantener la imagen de normalidad cuando por dentro me estaba desmoronando. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, me animé a preguntarle si pensaba seguir viendo a ese tipo. Me miró y dijo, sin pestañear, que no lo sabía. Esa respuesta fue la confirmación de que todo estaba muerto. No hubo ni una pizca de vergüenza. Ni un lo siento. Solo esa maldita frase, no lo sé. Ahí entendí que lo único que quedaba por hacer era protegerme.
A mí y a los niños. Me puse en modo práctico. Consulté a un abogado. Le conté todo. Le mostré las pruebas. Me recomendó no moverme aún de la casa, seguir documentando y mantener la compostura, por más que me costara. Me sugirió que fuera yo quien diera el primer paso legal. Que no esperara a que ella intentara usar la narrativa del padre ausente o cualquier otra mierda manipulada. Y tenía razón. Ella ya había empezado a hablar con sus amigas. Lo noté por los mensajes, por cómo me miraban cuando las veía en el supermercado o en los juegos del colegio, como si supieran una versión de los hechos donde yo era el malo, donde ella era la víctima de una relación desgastada. Lo que más me rompió fue un mensaje que encontré días después, donde le decía a M que yo estaba empezando a sospechar, que tenía que ser cuidadosa, que por suerte todavía era fácil de manipular. Eso fue lo que escribió. Fácil de manipular. Ahí no solo murió el amor, murió el respeto, murió la empatía. Murió cualquier posibilidad de que me importara cómo ella se sintiera. Y sin embargo, no grité. No rompí nada. No hice escándalos. No salí a contarle a todo el mundo. Porque tengo 2 hijos que algún día van a crecer. Y cuando lo hagan, quiero poder mirarles a los ojos y decirles que hice todo con la cabeza fría. Que no perdí la dignidad, aunque ella la tirara por la ventana. Lo que vino después fue aún más difícil. La función familiar. Su familia, que antes me adoraba, empezó a tomar distancia. Sus padres dejaron de invitarme a reuniones. Sus hermanos ya no me respondían los mensajes. Nadie me preguntaba qué estaba pasando. Nadie quería saber. Era más fácil mirar para otro lado. Me dolía porque yo fui el que estuvo ahí durante años. Yo fui el que ayudó a su padre a reparar el porche de su casa. El que cuidó a su madre cuando tuvo la operación. Pero ahora, con un rumor suficiente, ya era el hombre frío, que no hacía feliz a su hija. La única persona de su lado que me dijo la verdad fue su prima, que siempre tuvo más sentido común que todos ellos juntos. Me escribió un mensaje una noche: sé que estás pasando por algo fuerte. No creo que lo merezcas. Ella no está siendo honesta con nadie. Solo quería que supieras que no todos te creen el malo. Eso me salvó de caer más hondo. No por lo que decía, sino porque alguien, al menos uno, había notado el engaño detrás de la sonrisa falsa de mi esposa. Durante esas semanas, me volví una sombra en mi propia casa. Iba al trabajo, volvía, ayudaba a los niños, y me encerraba en mi cuarto. Me sentía como un invitado indeseado. Y ella se aprovechaba de eso. Mantenía sus salidas, sus risas forzadas, sus mensajes que ahora eran más discretos pero seguían fluyendo. El tipo vivía en Charlotte, creo. A unas 2 horas de nosotros. A veces, cuando decía que iba a visitar a una amiga de la universidad, yo ya sabía dónde iba en realidad. No necesitaba rastrear su celular. Lo sabía en mi estómago. Lo sentía en el aire. En la forma en que no me miraba. En el tono de voz que usaba cuando hablaba conmigo como si yo fuera su jefe en vez de su esposo. Me pregunté muchas veces si debía hacer lo mismo, si debía empezar a salir, a distraerme. Pero no podía. No quería. Porque no era solo una relación rota. Era una vida que construimos juntos. Un hogar que había levantado con mis manos. Cada rincón de esa casa tenía algo mío. Algo nuestro. Y pensar en abandonar todo por culpa de su egoísmo me costaba más de lo que quiero admitir. Como si todo no fuera ya lo suficientemente jodido, el momento clave llegó en la forma más inocente posible: el cumpleaños de mi hijo menor. Iba a cumplir 5 años. Estaba emocionadísimo. Venía hablando de su fiesta desde hacía semanas. Quería dinosaurios, pastel de chocolate y que todos sus amiguitos del jardín fueran. Y yo, honestamente, solo quería que ese día fuera suyo. Que no se contaminara con toda la mierda que había estallado en casa. Mi ex, aunque todavía no legalmente, en mi cabeza ya lo era, insistió en hacer la fiesta en casa. En nuestra casa, donde todavía estábamos conviviendo como 2 extraños. Dijo que era más fácil por el espacio, el jardín, la logística. Y en parte tenía razón, pero en realidad lo que quería era controlar todo. La imagen, la narrativa, las apariencias. Quería seguir con su papel de madre perfecta, de esposa triste pero fuerte. Yo le dije que no tenía problema, siempre y cuando no invitara a nadie inapropiado. Y no dije más. No mencioné nombres, pero ambos sabíamos exactamente a quién me refería. Ella se limitó a mirarme con una expresión que no supe descifrar. Como si se sintiera atacada pero no tuviera argumento. Asintió con la cabeza y me dijo que lo entendía. Que por el bien del niño, no invitaría a nadie que alterara la armonía. Perfecto. Fiesta en casa. Niños felices. Y un límite claro. O eso creía. Empecé a notar actitudes raras días antes. Sus salidas aumentaron. Mensajes constantes, sonrisas que no eran para mí, pero que yo veía de reojo. Y sobre todo, un detalle que me puso los pelos de punta: preparaba la fiesta con un nivel de dedicación que no se parecía en nada al de años anteriores, como si esperara impresionar a alguien. Entonces decidí investigar. Y no soy ningún genio, pero a veces solo hace falta prestar atención. Me fijé en una lista de invitados que tenía en la cocina.
Un papel cualquiera, con nombres escritos rápido. Estaba lleno de nombres de niños del jardín, algunas mamás y papás conocidos, y al final, en una esquina casi ilegible, estaba el nombre de él. Bueno, el apodo. Un diminutivo. Pero suficiente para saber que planeaba invitarlo. A la fiesta de mi hijo. En nuestra casa. Ahí me hervía la sangre. No me exploté. No le grité. No armé escándalo. Me guardé todo. Porque entendí algo importante, esto ya no era una relación. Era una batalla de posiciones. Y yo tenía que pensar como tal. Así que no dije nada. Fingí que no había visto nada. Pero empecé a preparar mi movimiento. Hablé con mis padres. Les expliqué todo. Sin adornos. Les mostré las pruebas. Me apoyaron completamente. Les pedí que hicieran su propia celebración con el niño el día antes, algo íntimo, para que tuviera un festejo real, sin tensión. Lo hicimos. Pequeña reunión, solo la familia, pastel hecho por mi mamá, juegos en el patio. Mi hijo estaba feliz, sin saber que era una especie de fiesta alternativa para protegerlo del circo que se venía. Luego hablé con el abogado. Le conté la situación. Me recomendó asistir a la fiesta, mantenerme presente, tranquilo, visible, que todo el mundo me viera. Que nadie pudiera decir que no fui. Que documentara si el amante se presentaba. Que no cayera en provocaciones. Y eso fue exactamente lo que hice. El día de la fiesta me vestí bien. No como para una gala, pero lo justo para que se notara que me importaba. Jugué con mi hijo, hablé con los papás de los otros niños, ayudé con el pastel, y todo con una sonrisa firme. Pero por dentro estaba escaneando todo. A cada persona que entraba, a cada gesto de mi ex. Hasta que, como lo había anticipado, llegó. No lo conocía, pero lo reconocí al instante. Lo había visto en una de las fotos que accidentalmente había guardado en mi cabeza. Entró por el costado del jardín, saludando rápido, con esa mezcla de arrogancia y nerviosismo que tienen los cobardes. Mi ex fue a recibirlo, intentando disimular. Pero fue demasiado obvio. Ese tipo no era un amigo, no era familia, no tenía nada que hacer ahí. Y aún así, ahí estaba. En la casa que yo pagaba. En el cumpleaños de mi hijo. Ese fue el momento exacto en que mi dolor se convirtió en claridad. Ya no se trataba solo de una traición romántica, se trataba de respeto, de límites, de roles. Ella había borrado todo eso, y ahora lo estaba restregando en mi cara, disfrazado de normalidad. No armé drama, no hice escenas, me limité a saludar, mirar a los ojos y decir, no sabía que eras parte del círculo familiar. Me respondió con una risa nerviosa y dijo algo como, solo vengo por el nene. Me contuve tanto que creo que me sangraron las encías. Pero no dije más. Me fui directo a donde estaban mis padres y les conté que él estaba ahí. Mi mamá, que nunca fue de mostrar emociones fuertes, solo dijo, esto es una porquería, hijo. No te mereces esto. Cuando terminó la fiesta, ayudé a recoger todo. Me aseguré de estar ahí hasta el final, de dejar mi presencia marcada, de que todos vieran que no me escondí. Mi ex no dijo una palabra sobre su presencia, ni una, como si al ignorarlo fuera menos grave. Pero ese silencio fue más elocuente que cualquier justificación. Esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, me acerqué a ella. Le pregunté si pensaba seguir escondiéndose detrás de esa falsa realidad. Si pensaba seguir trayendo al amante a eventos familiares como si fuera normal. Me dijo, solo vino por el niño. No hagas un drama. Y ahí me reí. No una risa feliz. Una de esas risas vacías, secas, que salen cuando uno ya no siente nada. Le dije, te juro que algún día, cuando nuestros hijos pregunten por qué su familia se rompió, voy a tener todo documentado para poder mostrarles exactamente qué fue lo que pasó. Después de esa fiesta, ya no había espacio para la duda. Lo que hizo mi ex fue cruzar una línea que no tiene retorno. Y no lo digo desde el ego, sino desde lo básico, invitar al tipo con el que te estás acostando al cumpleaños de tu hijo, sin decirle al padre del niño, en su propia casa, eso ya no es solo traición. Es burla. Es declarar abiertamente, no me importa lo que pienses, no me importa el daño, no te respeto. Y una vez que se rompe eso, lo único que queda es actuar. Pasé los siguientes días sin decirle una sola palabra. Ni una. La comunicación se redujo a frases básicas sobre los niños, horarios, almuerzos, escuela. Nada más. Ella notó el cambio, claro. Pero no dijo nada. Como si estuviera esperando a ver si me calmaba, si volvía a aceptar su nueva normalidad en silencio. Pero esta vez no. Esta vez algo dentro de mí ya estaba funcionando distinto. Ya no me dolía igual. Ahora solo tenía una meta, recuperar mi vida. Volví a ver al abogado. Le conté lo de la fiesta, con nombres, fechas y capturas. Me miró serio y me dijo, estás haciendo todo bien. Lo estás manejando como un adulto, y eso te va a dar ventaja. Hay mucha gente que arruina todo por dejarse llevar por la rabia. Vos estás siendo inteligente. Y ahí fue cuando empezamos a planearlo todo. Primero, separación legal inmediata. Aunque todavía compartíamos casa,
El abogado me explicó cómo presentar los documentos para dejar asentado que ya no convivíamos como pareja. Se mandó la notificación, y a los pocos días llegó la carta. La vi en la mesa de la cocina. Ella la abrió, la leyó, y simplemente se quedó callada. No me buscó. No intentó hablar del tema. Nada. Solo me miró esa noche cuando pasamos uno al lado del otro en el pasillo y dijo, «¿Así que lo vas a hacer oficial?» Le respondí, «No lo hice yo. Lo hiciste vos cuando metiste a ese tipo en nuestra casa». Segundo, recolección de pruebas. Ya tenía muchas, pero quería más. Empecé a tomar nota de todo. Grabé fechas de sus salidas, quién cuidaba a los niños en su ausencia, mensajes extraños que leía en la pantalla mientras cocinaba. No hackeé nada. Todo lo vi con mis ojos. Cualquier cosa que pudiera servir para demostrar negligencia o mala fe, lo guardé. No porque quisiera destruirla legalmente, sino porque sabía que más adelante ella iba a empezar a maquillar las cosas, a contar su propia versión. Y cuando lo hiciera, yo quería tener todo en orden. Tercero, empecé a preparar emocionalmente a los niños. Y esto fue lo más jodido. Porque ellos no entendían nada. Seguían preguntando si íbamos a hacer otro viaje todos juntos como cuando fuimos a la playa, o porque yo ya no dormía en la misma cama que mamá. Y es ahí cuando el corazón se parte. Porque ¿cómo le explicas a un niño de 4 años que su mamá prefirió a un extraño antes que a su familia? No podés. Así que lo único que hice fue estar ahí, escucharlos, abrazarlos más, jugar más, repetirles que todo iba a estar bien. Cuarto, contacté a alguien de su familia, su tía, para ser exacto. Una mujer mayor, bastante directa, que siempre me tuvo respeto. Le conté todo. Absolutamente todo. Sin filtro. Y se quedó muda. Me dijo que ella ya sospechaba que algo andaba mal, que su sobrina estaba rara, distante, con actitudes que no se correspondían con una mujer casada y madre de 2 niños. Le pedí que no interviniera directamente, pero que supiera la verdad por si empezaban a circular mentiras, que cuando llegara el momento, la historia no la contara solo ella. Y mientras todo esto avanzaba, lo más irónico es que ella parecía no darse cuenta del nivel de seriedad que estaba tomando el asunto. Seguía en su burbuja. Seguía saliendo. Seguía con el celular pegado a la mano. Seguía tomándose selfies frente al espejo del baño, como si estuviera en un renacimiento personal. Como si nada tuviera consecuencia, hasta que una noche, llegó el aviso formal. Ya habíamos presentado los papeles para la custodia temporal, el régimen de visitas y la división de bienes. Fue ella quien recibió el correo físico en casa. Lo abrió mientras yo estaba sirviendo la cena para los niños. Me miró desde el otro lado de la cocina con esa mezcla de sorpresa y enojo. Como si no pudiera creer que yo me había atrevido a hacer lo que ella claramente provocó. Me dijo, ¿de verdad vas a hacer esto de esta manera? No podías esperar a que habláramos bien. Y ahí sí perdí la paciencia, pero no la compostura. Le dije, tuviste todos estos meses para hablar bien, para decirme la verdad, para pedir disculpas, para ser honesta con vos misma, con los chicos, conmigo. Pero preferiste jugar a la doble vida. Así que no hay nada más que hablar. Ahora es un tema legal. Y después será un tema de memoria, porque algún día, nuestros hijos van a preguntar, y ese día yo voy a tener que elegir entre mentir para protegerte o decirles la verdad para protegerlos. No dijo nada, solo se fue al cuarto y cerró la puerta. Esa fue la última vez que cruzamos palabras más largas que ok o sí. Desde ese día, todo fue vía mensajes, incluso estando en la misma casa. Las únicas conversaciones reales eran con los niños. Y en medio de todo esto, hubo un momento que me marcó fuerte. Una noche, mi hijo mayor vino a mi habitación con su pijama de Spider-Man, se me subió a la cama y me dijo, «Papi, ¿por qué no dormís con mami? Están enojados». Y ahí tuve que tragarme toda la rabia, el dolor, el cansancio, y decirle con la voz más suave posible, «No estamos enojados, mi amor. Solo estamos viviendo diferente ahora. Pero yo siempre voy a estar con vos. Siempre». Me abrazó. Me dijo, «Te amo, papi». Y se quedó dormido. En ese momento, entendí que la guerra ya no era con ella. Era con todo lo que había que reconstruir después de que alguien prendió fuego tu vida sin remordimiento. No hay una fecha exacta donde uno deja de amar. Tampoco hay un día específico en el que el dolor deja de sentirse como una cuchillada. Lo que sí hay es un momento. Ese momento donde te miras al espejo y, por primera vez en semanas, o meses, no ves a alguien derrotado. Ves a alguien cansado, sí. Pero parado, vivo. Listo para avanzar. Ese momento me llegó un martes por la mañana. Estaba en el baño, lavándome la cara antes de ir a trabajar. Tenía ojeras, barba crecida, el pelo desordenado. Pero vi algo que no había visto en mucho tiempo, mis propios ojos. No los evitaba. No los bajaba. Me miré fijo. Y entendí que no necesitaba más confirmaciones. Lo que tenía que hacer ya estaba en marcha. Solo me faltaba resistir. La convivencia forzada continuaba, aunque ya era más una rutina logística que una relación. Ella seguía en la casa,
pero era como un visitante silencioso. Dormía en el cuarto principal, yo en el de huéspedes. No compartíamos nada más allá de turnos para usar la cocina y hablar sobre los chicos. Y, aún así, era incómodo. Cada gesto era una provocación pasiva. Cada movimiento, una especie de guerra fría entre dos personas que ya no se deben nada, pero comparten techo por estrategia. Fue en ese contexto que empecé a preparar la mudanza emocional. No literal, todavía no, pero sí el inicio del corte real. Lo primero fue ponerme límites claros. No más charlas innecesarias. No más responderle si intentaba justificar o victimizarse. Cero confrontaciones. Cero escenas. Me volví un muro. Lo justo y necesario. Grey Rob, como dicen algunos por acá. Funciona. No porque te proteja del dolor, sino porque deja claro que ya no estás disponible para su juego. Ella notó el cambio enseguida. Al principio actuó indiferente, pero después, y esto lo digo con certeza, empezó a incomodarse, porque ya no tenía poder sobre mí. El silencio, cuando es firme, desarma más que 1000 gritos. Lo segundo fue reconstruirme físicamente. Me anoté en un gimnasio que estaba cerca del trabajo. Empecé a ir 3 veces por semana. Al principio costaba, porque el cuerpo me pesaba. No solo por el desgaste físico, sino porque arrastraba la tristeza como si llevara piedras en la espalda. Pero con cada sesión sentía que sacaba algo. Ira, frustración, miedo. Todo se iba por el sudor. Después de 2 semanas, dormía mejor. Comía mejor. Tenía algo mío otra vez. Lo tercero fue pensar en un lugar nuevo. Empecé a buscar departamentos cerca. No algo lujoso, solo un lugar donde pudiera llevar a los chicos sin que se sintiera como un bajón. Visité 4, 5 lugares. Uno me gustó especialmente. 2 habitaciones, pequeño jardín trasero, barrio tranquilo, cerca de la escuela. Le mandé fotos a mi mamá. Me dijo, tiene cara de nuevo comienzo. Lo reservé. En silencio. Sin decir nada a nadie. Ni a ella. Ni siquiera a los chicos. Todo a su tiempo. Durante esos días, mi ex empezó a mostrar señales raras. De repente se volvía más cordial. Me preguntaba si necesitaba algo del súper, si quería que le guardara comida. Incluso me dijo que podríamos organizar bien las cosas entre los dos. Pero no era buena voluntad. Era miedo. Ella sentía que el control se le iba de las manos. Y tenía razón. Un fin de semana, mientras estaba en el parque con los chicos, recibí un mensaje de su tía, la misma con la que hablé semanas antes. Me decía que en una reunión familiar, mi ex había empezado a decir que yo estaba descontrolado, raro, cerrado, que no colaboraba con la crianza, que estaba generando un ambiente tenso para los niños. Me lo dijo como advertencia. No porque le creyera, sino porque quería que estuviera atento. Y ahí confirmé que ella ya estaba preparando su versión para el resto del mundo, que todo lo que estaba haciendo, lo hacía desde la imagen, no desde el remordimiento, desde el miedo a quedar mal, a perder el control sobre la narrativa. Y ahí fue cuando decidí dar el siguiente paso. Llamé a mis padres, a mis 2 mejores amigos, les conté la historia completa, con pruebas, con hechos. Les pedí que fueran testigos si el tema escalaba. Que no dejaran que mi historia se tergiversara. Todos me apoyaron sin dudar. Fue un alivio enorme, porque uno de los mayores miedos que tenía era quedarme solo, que la versión manipulada de los hechos me aislara. Pero no fue así. Me di cuenta de que, cuando decís la verdad desde el principio y la respaldás con acciones coherentes, la gente que realmente te quiere se queda. La última pieza fue la conversación con los chicos, o, mejor dicho, con el mayor. Tiene 7, ya entiende más de lo que uno quisiera. Me pidió una noche que le explicara por qué estábamos durmiendo separados con mamá. Le dije lo que pude, que a veces los adultos toman caminos distintos, pero que eso no significaba que él o su hermano tuvieran la culpa. Que los íbamos a seguir cuidando igual. Que los dos los amábamos mucho. Se quedó callado. Y después me dijo algo que no me esperaba. ¿Y vos estás bien, papi? ¿Por qué te veo triste? Casi se me cae el alma al piso. Pero le respondí, estoy mejorando. Y mientras vos estés bien, yo también. La mañana que firmé los papeles fue irónica, soleada, cálida, con una brisa leve, de esas que uno asocia con nuevas oportunidades, no con el fin de una vida familiar. Pero ahí estaba yo, en la oficina del abogado, con el bolígrafo en la mano y la vista fija en mi nombre impreso. Había una línea, y yo solo tenía que estampar mi firma. Un trazo de tinta negra para terminar de sepultar más de una década de historia. Lo hice sin titubear. Ni un solo temblor. Porque en mi mente, ya me había divorciado el día que ella trajo a su amante a casa. Lo que más me sorprendió fue que no sentí alivio inmediato. Tampoco tristeza. Fue una especie de vacío. Como cerrar la puerta de un lugar que te vio reír, llorar y romperte en pedazos, y saber que ya no vas a volver. No porque no quieras, sino porque ya no existe. Mi abogado me felicitó, como si hubiera terminado un maratón. Me dio un apretón de manos firme y me dijo, ahora empieza tu vida. No mires para atrás. Le creí.
porque no me quedaba otra. Le mandé un mensaje corto a mi ex: los papeles ya están firmados. Vas a recibir la notificación oficial pronto. Voy a estar mudándome esta semana. Ya tengo todo resuelto. No hubo respuesta inmediata. Me imaginé que estaría procesándolo, o negándolo, o mandándole capturas a su amante, qué sé yo. Ya no era asunto mío. Al día siguiente, cuando llegué a casa, ella me estaba esperando en la sala, sentada en el sofá, con los brazos cruzados, sin los chicos alrededor, como si quisiera una conversación seria. No me senté. Me quedé parado. ¿Ya está?, me preguntó, sin rodeos. Sí, ya está. Ya no hay vuelta atrás, le respondí. Lo que vino después fue un desfile de excusas emocionales disfrazadas de introspección, que nunca pensó que iba a llegar tan lejos, que se sentía confundida, que tal vez se apresuró, que a lo mejor podríamos haberlo intentado un poco más. Tuve que contenerme, porque si algo me sacaba de quicio, era esa manía de hablar de lo irreversible como si fuera negociable, como si ella no supiera exactamente lo que estaba haciendo cuando me mintió en la cara durante meses, como si no hubiera tenido 1000 oportunidades para frenar todo antes de que se volviera irremediable. No confundas mis límites con frialdad. No es que me deje de importar todo. Es que entendí que seguir en esto era seguir lastimándome. Y vos ya elegiste, hace rato, le dije. Ella bajó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, pareció darse cuenta de que de verdad me había perdido. No esa versión pasivo-agresiva del «te estás alejando» que usaba cuando quería manipularme. Esta vez fue distinto. Había en sus ojos un tipo de miedo que no tenía que ver conmigo, sino con lo que le esperaba ahora, sola, con sus decisiones, sin un respaldo emocional que fingía despreciar, pero que le daba estabilidad. Los chicos lo tomaron mejor de lo que esperaba. El mayor se mostró serio, pero no abatido. Le expliqué que me iba a mudar, pero que iba a seguir viéndolos todos los días que pudiera. Que mi nueva casa tenía jardín, que podrían decorar su cuarto como quisieran. El más chico no entendía del todo. Solo preguntó si iba a haber pastel en la nueva casa. Le dije que sí. El que él quisiera. Cuando llegó el día de mudarme, lo hice sin escándalo. Ya tenía todo empacado en cajas. Había alquilado un camión pequeño. Mis viejos vinieron a ayudarme. No para hacer fuerza, sino para acompañar. Mi mamá lloró un poco cuando vio mi habitación vacía. Dijo que le dolía, pero que también se sentía orgullosa de cómo había manejado todo. Mi viejo me dio una palmada en el hombro y me dijo: pocas veces vi a alguien aguantar así. No te perdiste en el camino, hijo. Eso vale más que todo. La nueva casa me recibió con silencio. Las paredes blancas, el olor a pintura fresca, los espacios vacíos. Y ahí, entre cajas abiertas, me senté por primera vez en mi propio sofá. No el viejo. Uno nuevo que compré con esfuerzo, como símbolo. Y en ese silencio, me permití llorar. No de tristeza, de cansancio, de alivio, de todo junto. A los pocos días, recibí el mensaje que esperaba. Mi ex me escribió diciendo que el tipo, el nuevo amor de su vida, había desaparecido. No así, literal, pero fue lo que me dio a entender. Que ya no estaban hablando, que él se sentía presionado, que no soportaba el tema de los hijos, la expareja, la realidad. ¿Y qué esperaba? Los cuentos de hadas se terminan cuando hay que pagar cuentas y lidiar con niños que no son tuyos. No le respondí, porque esa información ya no me concernía. Los rumores, sin embargo, empezaron a correr. Amigos en común, gente del colegio de los chicos, incluso algunos de sus propios familiares, empezaron a ver el cambio, a notar que la versión que ella daba no cerraba, que yo no había desaparecido, que no me volví loco, que no la trataba mal, que simplemente me fui, con respeto, con dignidad. Uno de sus tíos, que me cruzó en una reunión escolar, me dijo en voz baja: no sé qué carajo pasó, pero lo manejaste como un caballero. Y eso no se ve mucho. Me fui a casa esa noche y dormí como no lo hacía desde antes de todo esto. El proceso legal seguía su curso. Custodia compartida, régimen de visitas, división de bienes. Nada de eso fue fácil, pero todo lo estaba haciendo desde otro lugar. Ya no desde la desesperación, sino desde la reconstrucción. En mi nueva casa ya se escuchaban risas de mis hijos. Ya había dibujos pegados en la heladera, juguetes en el piso, sábanas desordenadas con olor a infancia. Y ese lugar, que empezó como una necesidad, se volvió un hogar. Pasaron unas semanas desde que me mudé. Tiempo suficiente para empezar a ver todo desde otra perspectiva. Es increíble cómo cambia la mente cuando salís del campo de batalla. Cuando no tenés que medir cada paso, cada palabra. Cuando podés caminar por tu casa en silencio sin sentir que alguien te está evaluando o esperando que reacciones. La paz no llegó como un relámpago. No fue una revelación espiritual ni un momento hollywoodense. Fue algo más sutil. Me di cuenta una mañana, preparando el desayuno para mis hijos. Estaban viendo dibujos animados en el living, cada uno con su plato de cereal. Yo estaba sirviendo jugo y por un segundo, noté que sonreía.
No por nada en particular, solo estaba bien. No eufórico, ni lleno de esperanza, ni idealizando el futuro. ¿Estaba tranquilo? Y eso, después de todo lo vivido, era un lujo. En paralelo, el proceso legal seguía, lento pero constante. Por suerte, al no haber disputas violentas ni escándalos públicos, las cosas avanzaron sin trabas. Ambos acordamos custodia compartida, y eso me dio una rutina clara, días fijos con los chicos, fines de semana alternos, espacio para mí. Lo necesario para empezar a reconstruir la vida sin sentir que los había perdido. Y sí, los extraño cuando no están. El silencio de la casa a veces golpea fuerte, pero también valoro el tiempo solo. Es cuando leo, entreno, limpio, pienso. Es cuando puedo respirar sin tener que cuidar mis emociones. Porque aunque ya no vivo con ella, el cuerpo se acostumbra a la tensión. A esperar el siguiente problema. A estar a la defensiva. Eso no se va de un día para otro. Una noche, después de que dejé a los chicos en casa de su madre, recibí un mensaje suyo. Larga parrafada. Un resumen de sentimientos inconclusos, excusas emocionales, frases como no supe valorarte, quizás necesitaba tocar fondo, me doy cuenta tarde. La leí entera, sin interrupciones. No me sorprendió nada de lo que decía. Y, por primera vez, no me provocó nada. Porque ya no se trataba de ella, se trataba de mí. Le respondí solo esto: agradezco tus palabras, de verdad. Pero ya no estoy ahí. No te odio, solo me fui. Silencio. No insistió. Creo que ahí también entendió que ya no había vuelta. En esos días me reencontré con muchos que había dejado de ver. Amigos de verdad. Los que no me buscaron por chisme, sino para saber si necesitaba algo. Uno de ellos, divorciado también, me dijo una frase que se me quedó: a veces perder la familia que creíste tener es lo único que te permite crear una verdadera. Tenía razón. No en el sentido de armar una nueva familia de inmediato. Eso estaba lejos aún. Sino en lo profundo, la vida que uno construye desde la mentira no es real. Es una fachada. Y cuando se derrumba, al principio es devastador. Pero después te das cuenta de que por fin estás construyendo sobre algo firme, vos mismo. Empecé a hacer cosas nuevas, nada radical, pero importantes. Tomé clases de cocina, volví a leer, retomé un proyecto personal que había abandonado hace años, escribir. Un amigo me prestó una guitarra que tenía guardada. Empecé a tocar sin saber nada. Cada noche me sentaba con ella como quien se sienta con una herida, sin expectativas, pero con paciencia, y poco a poco, empecé a sacar sonidos que no eran tan feos, como si la música también estuviera herida, y estuviéramos sanando juntos. La relación con mis hijos se fortaleció. Ya no era solo el papá que estaba en casa cuando tocaba. Ahora era un refugio. Un lugar de estabilidad. Me abrazaban más. Me decían cosas que antes no decían. El mayor me contó un día que se sentía mejor en mi casa, que todo era más tranquilo. No lo dije, pero lo entendí como una de las pocas victorias verdaderas que saqué de todo esto. Y no voy a mentir, hubo momentos duros. Hubo noches de duda. Días donde me sentí solo, inseguro, incluso enojado de nuevo. Momentos donde pensé si no debería haber hecho más, aguantado más, luchado más por mantener todo junto. Pero después recordaba lo que descubrí, lo que viví, lo que permitió esa fractura. Y entendía que no se puede luchar solo. Que no se puede amar por dos. Que no se puede reparar algo que el otro está rompiendo en silencio mientras te sonríe en la cena. Uno de los momentos más duros fue ver a mi ex con una cara completamente distinta en un evento escolar. Parecía otra persona. Cansada. Como si llevara semanas sin dormir. Y ahí me pegó algo que no esperaba: compasión. No amor. No nostalgia. Solo esa empatía rara que te da cuando entendés que el otro está viviendo su propio infierno. Uno que construyó con sus propias decisiones. Y no me alegré. Pero tampoco me dolió. Hoy se cumplen 6 meses desde que firmé el divorcio. Medio año exacto desde que decidí dejar de intentar salvar algo que estaba podrido desde la raíz. Y no te voy a decir que fue fácil. No hay nada fácil en desarmar una vida, especialmente cuando hay hijos de por medio. Pero si hay algo que aprendí en este tiempo, es que a veces no se trata de salvarse, se trata de reconstruirse. En ese momento en que todo explota, cuando descubrís la traición, cuando se cae el teatro, cuando los planes de toda una década se desmoronan en un mensaje de texto o en una mirada evasiva, sentís que se termina el mundo. Y de alguna forma, sí, se termina ese mundo. Pero lo que viene después, lo que aparece en las cenizas, no es un reemplazo. Es otra cosa. Algo nuevo. Algo más crudo, sí. Más solitario al principio, pero también más honesto. Mi nueva rutina es distinta. Me despierto temprano, pero ya no con ansiedad. Hago café sin apuro. Los días que tengo a los chicos, preparo desayuno con ellos, hablamos, me cuentan cosas que antes no me decía. Ya no soy el padre que estaba ahí. Ahora soy su referencia, su punto fijo. Y eso me obliga a estar presente, a dar lo mejor de mí.
En mi casa hay juguetes tirados, dibujos pegados en las paredes, libros abiertos a la mitad. Y también hay cosas mías, la guitarra apoyada en la esquina, un cuaderno donde escribo todos los días, un saco de boxeo en el fondo que me recuerda que hay rabias que se sacan transpirando, no hablando. ¿Volví a salir con alguien? Sí. Un par de veces. Nada serio. Nada que me hiciera sentir que estaba listo para empezar algo nuevo. Y está bien. No tengo apuro. No estoy buscando a alguien que tape lo que pasó. Si aparece algo real, será con el tiempo. Por ahora, estoy aprendiendo a estar conmigo. Y eso, créeme, ya es un montón. Mi ex sigue en su mundo. No sé si está con alguien o no. No me importa. Literalmente, coexistimos por los chicos. Coordinamos horarios, eventos escolares, temas médicos. Todo cordial. Sin drama. Sin cercanía. Ella intentó, en algún momento, volver a cruzar ciertos límites. Pequeños comentarios, frases sueltas como «te ves diferente» o «a veces te extraño». No respondí. Porque sé que eso no es amor. Es nostalgia disfrazada. Es el ego hablando. Y yo ya no estoy para eso. Lo que sí pasó, y fue inesperado, fue que varias personas de su entorno empezaron a acercarse. Amigos en común que al principio se habían alejado, familiares de ella que me habían borrado del mapa. Empezaron a mandarme mensajes. A decir cosas como «ahora entiendo todo, lamento haberme creído solo una versión». Y, aunque no me mueve mucho, fue una especie de cierre silencioso. No necesito validación, pero no está mal saber que el tiempo pone las cosas en su lugar. Los chicos son mi motor, mi mayor prioridad. Cada momento con ellos es una inversión en el futuro. Y no hablo de grandes cosas. Hablo de sentarnos en el piso a armar legos, de ver películas tapados con una manta, de llevarlos al parque, correr detrás de ellos, reírnos sin pensar en nada más. A veces me preguntan si me siento fracasado. Si me pesa haber terminado un matrimonio. La respuesta es no. ¿Dolió? Sí. ¿Lo intenté todo? ¿También? ¿Me equivoqué en algunas cosas? Por supuesto. Pero no fracasé. Porque no me rendí. Porque cuando la otra persona cruzó el límite, yo supe soltar. Porque elegí la verdad. Porque puse a mis hijos y a mi dignidad por encima del «qué dirán». Hoy tengo menos cosas, pero tengo más paz. Hoy no tengo una pareja, pero tengo una brújula interna más clara. Hoy no tengo la familia que soñé, pero tengo una vida que no está basada en mentiras. Y eso vale mucho. Es raro pensar en el futuro. A veces pienso en cómo serán las fiestas, los eventos escolares, los cumpleaños donde haya que compartir espacio con alguien que me rompió. Pero me estoy entrenando para eso. No desde el rencor. Desde la calma. Desde la firmeza. Porque los hijos no necesitan ver a sus padres amarse eternamente. Necesitan ver que pueden llevarse con respeto, incluso después de que todo se fue al carajo. A los que estén pasando por algo parecido, no se traguen la culpa que no es de ustedes. No se crean menos por no haber podido salvar algo que el otro ya estaba saboteando en secreto. No se enganchen en la narrativa del «hubieras intentado más». Nadie se queda solo por un error. Nadie destruye una familia por accidente. Es una cadena de decisiones. Y cada una tiene su peso. Y a los que acaban de descubrir una infidelidad y no saben qué hacer, respiren. No tomen decisiones apresuradas. Guarden pruebas. Cuiden a sus hijos. Y sobre todo, cuídense ustedes. No es momento de jugar al héroe. Es momento de sostenerse en pie mientras todo tiembla.